Hola mis chavos, en esta ocasión vamos a hablar sobre los electrodos para soldar con arco eléctrico. Los electrodos para soldar con el arco eléctrico consisten en una varilla de hierro al bajo carbono que tiene un recubrimiento. Este electrodo, al producir el arco eléctrico, esa varilla de hierro se va fundiendo y se va colocando como un metal de aporte para ayudar en la unión de los metales bases que estamos soldando. Y la función del recubrimiento pues es eh, ayudar a que esa soldadura sea de buena calidad. ¿Cómo? Bueno, pues eliminando óxidos, eliminando suciedad, ayudando en una función de fundente, y al momento que se crea el arco eléctrico, en ese punto exacto se crea una nube que desplaza el oxígeno para disminuir al máximo la oxidación, ¿sí? Pero ¿cómo identificamos estos electrodos? Bueno, en este caso tengo en mi mano un electrodo de marca reconocida aquí en México, y su distintivo es que tiene, le llaman punto naranja, es una denominación del fabricante. Pero la AWS, la American Welding Society, Sociedad Americana de Soldadura, tiene una estandarización para denominar los electrodos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, en este caso este electrodo es un electrodo E6013. ¿Pero qué significa esa numeración? Tenemos que tener E7018, E6011, etcétera, etcétera. Bueno, esos números tienen una función. En primer lugar, la letra E nos determina que es un electrodo para soldar con arco eléctrico. Eso es la función de la letra E. Los primeros dos dígitos, en este caso es el 60, me van a determinar la resistencia a la tracción por pulgada cuadrada, en unidades de libras por pulgada cuadrada. ¿En qué consiste esto? Estos dos dígitos multiplicados por 1000 me van a dar qué resistencia a la tracción tiene este electrodo. En el caso del 6013 serían 60 por 1000, serían 60.000 libras por pulgada cuadrada. Si hacemos una prueba destructiva a una pulgada cuadrada de esta soldadura, vamos a encontrar que a la hora de realizar dicha prueba destructiva, la lectura que nos va a dar nuestro dispositivo para determinarlo va a ser 60.000 libras a la tracción, la fuerza que tiene esta soldadura. El siguiente dígito, en este caso el 1, me va a determinar la posición para soldar. En este caso el 1 determina que es en todas las posiciones. Si es un número 2, sería una soldadura para posición plana y horizontal. El número 3 me indicaría que es solamente, exclusivamente para soldadura en posición plana. Y el número 4 me mencionaría que es una soldadura para vertical descendente o sobre cabeza. Y en este caso, el siguiente factor a determinar sería el número 3. En este caso es el último dígito. Me puede representar un dígito desde el 0 hasta el 8. Entonces cada número pues obviamente tiene un significado. ¿Qué me va a determinar el último dígito? Me va a determinar el tipo de corriente que voy a utilizar, el tipo de polaridad, ya sea en el tipo de corriente, obviamente corriente alterna, corriente directa. En el tipo de polaridad sería polaridad inversa o polaridad directa. En un video anterior que ya tenemos aquí en el canal, podemos entender a qué se refiere la polaridad directa y la polaridad inversa, por si tienen alguna duda. También determinaríamos el tipo de revestimiento o recubrimiento que cubre este electrodo, de qué tipo de sustancia está recubierto, y luego tendríamos el tipo de arco, qué tan intenso, qué tan fuerte puede ser el arco eléctrico creado al momento de efectuarlo, y la penetración, es decir, qué tanta penetración sobre el metal base va a tener este electrodo al fundirse, al producir la soldadura. Vamos a empezar por el número, en este caso el 0. Si el último dígito de estos electrodos, de este electrodo, me dice que es un 0, entonces voy a saber que se puede soldar con corriente directa y con una polaridad inversa. ¿Qué tipo de recubrimiento? Es un recubrimiento celulósico y con un tipo de arco fuerte, intenso. Por lo tanto, la penetración
va a ser profunda, es decir, un agarre importante. En el caso de si fuera la terminación del electrodo en 1, por ejemplo el 6011, tendríamos que se puede soldar con corriente alterna o corriente directa, pero con la polaridad inversa. También es un revestimiento celulósico, su tipo de arco es fuerte e intenso y su penetración profunda. En el caso de que ese número final sea el número 2, se puede soldar con corriente alterna o corriente directa, pero solamente con la polaridad directa. Y su recubrimiento o revestimiento sería rutílico, con un tipo de arco medianamente intenso y con una penetración mediana. En este caso, el 6013, aquí tenemos el número 3, me indica que se puede soldar con corriente alterna o con corriente directa y con polaridad inversa o polaridad directa, por lo tanto, podemos usarlo en cualquiera de estos. El revestimiento rutílico con un tipo de arco suave y una ligera penetración. Si este último dígito fuera el número 4, nos representa un electrodo que se puede soldar en corriente alterna o corriente directa con una polaridad inversa. Y su revestimiento sería rutílico con polvo de hierro. ¿Qué significa que el revestimiento contenga polvo de hierro? Obviamente es una pequeña cantidad. Que al momento de fundirse ese electrodo que tiene polvo de hierro en el revestimiento, el polvo de hierro se va a incrustar en la soldadura, en el charco que estoy haciendo, y por lo tanto mi volumen de soldadura va a ser mayor. Y luego tenemos, sería un recubrimiento de tipo, un tipo de arco suave y con una penetración ligera. Si fuera el número 5, solamente se puede soldar con corriente alterna y con polaridad inversa. Y su tipo de revestimiento sería de bajo hidrógeno, con un tipo de arco medianamente intenso y una penetración mediana. Si el caso fuera del número 6, entonces se podría soldar con corriente alterna y con corriente directa, pero solamente con polaridad inversa, siendo su recubrimiento de bajo hidrógeno, con un tipo de arco medianamente intenso y una penetración mediana. El número 7, de ser el último dígito, el número 7, el tipo de corriente solamente se puede soldar con corriente alterna y con polaridad inversa. Y el recubrimiento o revestimiento sería de bajo hidrógeno con polvo de hierro. El tipo de arco sería un arco suave con una penetración mediana. El número 8, bueno, pues ahí tendríamos como mayor ejemplo el 7018, que es muy utilizado también. Se puede soldar con corriente alterna o corriente directa, pero con polaridad inversa. Es un electrodo con un revestimiento de bajo hidrógeno y con polvo de hierro, con un tipo de arco medio y una penetración mediana. Entonces, ¿dependerá de qué dependerá el tipo de electrodo? Bueno, pues del tipo de trabajo que vayamos a realizar, las necesidades que tengamos y también el tipo de máquina que tengamos para trabajar. Espero que esta información sea de utilidad. Suscríbanse, denle like a la campanita, piquen en la campanita para que reciban las notificaciones y nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Saludos a todos.